El tema para el día de hoy es la resurrección de Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20, lo leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Muchos en este momento, alrededor de los Estados Unidos, que es donde está la fuente principal de esta vana o falsa enseñanza, están en los parques o incluso en algunas iglesias, escondiendo bajo las bancas o en el parqueo del carro algunos huevitos para que los niños celebren en lo que ellos le conocen como Easter. Pero esta celebración que incluso dentro de algunas iglesias que se han paganizado, es decir, han dejado meter el paganismo dentro de las iglesias, no es una celebración que tiene que ver con Jesucristo, es una fiesta pagana que se ha infiltrado dentro de muchas iglesias, que empezó en las iglesias americanas y ahora muchas iglesias en donde se habla español también lo están practicando, desviando la realidad de lo que la Pascua verdaderamente significa. La Pascua no significa un conejo con una canasta llena de huevitos. La Pascua significa que el Hijo de Dios vino a esta tierra, hizo expiación por los pecados, resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre y que luego vendrá por nosotros nuevamente. Eso significa para nosotros la Pascua. ¿Qué significa la Pascua para los judíos? La palabra hebrea para Pascua es Pesach. Pesach significa pasar sobre, pasar encima. En inglés lo dice con más detalle. Pass over, pasar sobre, pasar encima. Que fue lo que sucedió cuando Dios envió la 10ª plaga a Egipto para liberar a sus hijos de la esclavitud. ¿Qué sucedió? Yo les conté la historia, que fue uno de los puntos de tipología que le dije que apuntaban a Cristo Jesús, y que esa Pascua, esa noche, todas las familias en cada hogar mataron un corderito, y ese corderito representaba a Jesús. Y la sangre de ese corderito degollado e inmolado, o sea, que mataron, lo pintaron, lo untaron en los postes de cada puerta y en el dintel, es decir, en ese marco de la puerta de la entrada principal. Cada familia judía tuvo que pintar con la sangre de ese cordero sacrificado para que cuando pasara el ángel que iba a dar muerte a los primogénitos, al ver la sangre, la vida no era quitada. Entonces, cuando viene el ángel y empieza a darle muerte a todos los hijos primogénitos de los egipcios, incluso a los primogénitos de los animales, hubo una mortandad extraordinaria en esos tiempos. Y es entonces cuando Faraón finalmente se le ablanda un poco el corazón y dice: váyanse de aquí. Les dieron oro, les dieron plata, les dieron piedras preciosas, les dieron pieles, los mandaron bendecidos a los israelitas y les dijeron: salgan de aquí, porque esa fue la plaga que de verdad llegó al corazón, a lo más profundo del corazón de Faraón, y no aguantó la prueba porque había perdido a su hijo y todos los egipcios, su primogénito, lo habían perdido. Eso es lo que celebran los judíos. Eso es para ellos la Pascua. Celebran que Dios los libertó de la esclavitud de Egipto. Pero el concepto es más profundo teológicamente, y en el mensaje del domingo pasado yo les dije que esto era tipología o un símbolo de lo que Jesús iba a hacer. Ese cordero sacrificado y esa sangre rociada en el dintel, en los postes de la puerta, representaba el sacrificio expiatorio que Jesús iba a venir a hacer en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Algunos judíos ya han aceptado y han entendido que Jesús es el Mesías. A ellos se les llama judíos mesiánicos porque han aceptado a Jesús, han leído el Nuevo Testamento, porque muchos o la mayoría de los judíos ortodoxos, ultraortodoxos o los hasídicos, todos estos judíos no quieren saber nada del Nuevo Testamento. Piensan que es algo pagano, aunque
verdaderamente los hombres que escribieron el Nuevo Testamento eran judíos. Jesús era judío. Jesús guardó la ley. Jesús vivió como un judío totalmente, pero aún así muchos todavía lo rechazan. Así de que lo que celebran los judíos en este tiempo de la Pascua es la libertad que Dios les dio de la esclavitud en Egipto. Pero el concepto, el significado es más profundo y es vergonzoso para los judíos. Alguno dijo de uno de los videos que veía, quizás somos cabeza dura y solo nosotros no hemos entendido que quizás Jesús era el Mesías. Quizás nosotros nada más no lo entendemos. Porque uno de los estudiosos de la Biblia, que también parece que canta, sacó un documento del Talmud. El Talmud es una de las interpretaciones bíblicas, es como otra Biblia que ellos tienen, pero de las escrituras o interpretaciones de los rabinos que han venido de todos los tiempos, y en una de ellas se encuentran una profecía que habla acerca del Mesías que iba a venir de parte de Galilea también. Y Jesús tuvo su ministerio en Galilea. Así de que ahí el otro judío dice, quizás nosotros somos nada más los cabeza duras, porque eso es lo mismo que me cuentan mis amigos los cristianos, dice. Así de que yo creo que están próximos a convertirse y ojalá que así sea. Pero ya hay muchos judíos que han aceptado a Jesús y ellos mismos están predicando a Cristo Jesús. Y estos judíos mesiánicos han entendido ahora que esta fiesta de la Pascua no es solo por la liberación de la esclavitud de Egipto, sino es porque eso apuntaba al sacrificio expiatorio del Mesías, de Jesús en la cruz del Calvario. Así de que por ahora los judíos ortodoxos y ultraortodoxos y los tradicionales lo que hacen es que nada más sacan el pan que tiene levadura, lo queman, lo sacan de su casa, no debe haber pan con levadura, y comen una cena con hierbas amargas. Y tienen un ritual que siguen porque no han entendido verdaderamente que Jesús es el símbolo o lo más importante de esta fiesta de la Pascua. Jesús específicamente en la fiesta de la Pascua murió como fue martirizado la primera Pascua allá en Egipto, cada uno de los corderos en esas familias. Así de que todo eso viene confirmándose en Jesús. Jesús murió exactamente en la Pascua. Jesús murió exactamente a la hora en la que se sacrificaba el cordero de la tarde. Y todas esas cosas conectan con las prácticas judías desde el Antiguo Testamento. Y hay muchos que todavía no lo creen. Por eso las Sagradas Escrituras dicen que Dios mismo iba a poner a celo a los israelitas con un pueblo que no era pueblo. Y se refiere a nosotros, que éramos paganos, que éramos gentiles, que éramos pecadores, que éramos sucios y que no teníamos nada que ver con el pueblo de Dios. Pero nosotros obedecimos el llamado, reconocimos a Jesús como el Mesías y ahora nosotros somos los que promovemos a Jesús alrededor del mundo. Israel está bendecido porque alrededor del mundo los cristianos apoyan a Israel. Los cristianos oran por Israel, porque eso fue un mandato que Dios también nos ha dado a nosotros. Orad por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas. Como nosotros celebramos a Jesús, entendemos que ese sacrificio de Jesús es lo más valioso y lo más importante. Desde la hora sexta, ¿qué es la hora sexta? Los judíos, su costumbre para contar el día es desde las 6 de la mañana, es la primera hora. Al nomás amanecer ellos empiezan a contar la primera hora. La hora número 1, la hora número 2, la hora número 3. Entonces, cuando dice desde la hora sexta, se refiere al mediodía. Entonces, desde el mediodía, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, que es que dice desde la hora sexta a la hora novena, hubo tinieblas, hubo oscuridad. Era un caso especial. Hubieron tantas señales en ese momento que Jesús fue llevado a la cruz y muchos, aun siendo maestros de la ley, no lograron entender todo el significado que estaba aconteciendo en ese momento. Hubo oscuridad, hubo tinieblas. Después de la brutal azotada que le dieron a Jesús, la golpiza, después de que lo escupieron, después que colocaron esa corona de espinas que se le incrustaron probablemente con palos
y al golpearlo con palos, las espinas se anclaron en su cuero cabelludo y eso hizo que se sostuviera. Y por eso la corona no se le caía. Así de que aparte de esa paliza, de los azotes que le dieron, pedazos de piel que probablemente arrancaron con el látigo con el que le daban, esa tortura brutal que le dieron era el castigo perfecto de los romanos. Los romanos lo habían perfeccionado, pero el origen de esto venía de otra cultura que ahora es Irán, y ellos empezaron este tipo de sacrificios, pero los romanos lo perfeccionaron de una manera brutal, de una manera grotesca, de una manera que cuando decían crucifixión, automáticamente significaba muerte. Nadie podía sobrevivir a la crucifixión porque era una tortura extrema. No lo dejaban morir en el momento de la azotada, pero cuando lo llevaban ya automáticamente al lugar en donde iba a ser crucificado, donde lo clavaban, ese era el momento cúspide para que empezara a morir lentamente la persona que había sido crucificada. Qué triste el pensar que algunos de los discípulos, escondidos o camuflajeados, estaban ahí viendo cómo su maestro, cómo aquel hombre que los había discipulado, que los había amado, que los había aconsejado, que los había preparado, ahora cómo su maestro está muriendo en esa cruz. El Evangelio de Juan nos narra que después de que Jesús fue crucificado, le pusieron sus clavos en las manos y clavo en los pies. Después de ese brutal castigo, nada más estaban esperando que muriera. Y en el momento que Jesús va a morir, en el Evangelio de Juan nos narra que Jesús dijo, consumado es. Y dice las Sagradas Escrituras que entregó su espíritu. También podemos entender de que Jesús, al haber entregado su espíritu, esto significaba de que había literalmente muerto. Jesús literalmente murió en la cruz, porque algunos dicen, no, Jesús no murió. Jesús, cuando lo metieron en la cueva, en la cruz había desmayado, lo metieron en la cueva y él mismo, por el clima que había dentro de la cueva, que era un clima fresco, pudo despertarse de la forma en la que había quedado dormido, de la paliza o de la forma en la que había quedado desmayado, y él mismo despertó y él mismo removió la piedra. Pero eso no tiene sentido, porque ¿cómo es que alguien se va a recuperar de una azotada tan brutal, de que le clavaran sus manos, estaban débiles, sus huesos habían traspasado su mano, unos clavos, sus pies? Era imposible y es ilógico pensar que él mismo se iba a levantar ya recuperado en unos cuantos días y que él mismo iba a abrir la piedra e iba a salir vivo. Eso es imposible. Entonces quedarían avergonzados los romanos porque no aplicaron correctamente como debía de ser la crucifixión. Incluso pudiesen haber estado en problemas. Así de que eso no tiene sentido, no tiene lógica. Cuando Jesús expira, cuando Jesús muere y dice consumado es, y cuando dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Satanás empezó a regocijarse. Satanás empezó a celebrar, empezó a gozarse, porque había utilizado a los mismos líderes religiosos para que mataran a Jesús. Y los judíos siguen diciendo, pero es que ¿por qué nos echan la culpa a nosotros si nosotros no hemos matado a Jesús? Sí mataron a Jesús, porque ellos fueron los autores intelectuales que persiguieron a Jesús constantemente, que acosaron a Jesús y que vivieron la manera de inventar falsas acusaciones en contra de él, hasta que dijeron blasfemia, porque Jesús les dijo, tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Entonces dijeron, ha blasfemado, ¿qué más necesitamos? ¿Qué pruebas más necesitamos? Y dijeron, se merece la muerte. Pero ellos no podían matar, así de que buscaron la ayuda de Pilato, quien se lava las manos y dice, bueno, esta sangre caiga sobre ustedes. Ustedes dicen que es culpable, está bien, ahí está. Entonces los mismos maestros de la ley, el sumo sacerdote, el ex sumo sacerdote que también estaba ahí, los demás sacerdotes, escribas, fariseos y saduceos consintieron en la muerte de Jesús. Ellos aprobaron la muerte, por lo tanto, son los autores intelectuales de la muerte de Jesús. Los autores físicos de la muerte de Jesús fueron los romanos,
pero porque la ley no le permitía a los judíos hacerlo. Si le permitía, ellos mismos lo hubieran hecho. Así de que no tienen excusa los judíos para decir que sus padres, sus antepasados no mataron a Jesús. Fueron los autores intelectuales. Cuando investigan de alguien que ha sido matado, investigan quién fue el autor intelectual e investigan también quién fue el autor físico, el que llevó a cabo la manera en la que se iba a matar. Así de que los dos son culpables ante el juez y los dos van a ir presos, el autor intelectual y el autor físico de la muerte. Así de que no hay excusa para los judíos que no digan que no mataron a Jesús, porque ellos lo hicieron intelectualmente, ellos programaron la muerte de Jesús, pero eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Así de que se iba a cumplir con ese corazón duro que estos hombres que profesaban tener a Dios tenían. Imagínense, el enemigo pensó que había vencido a Jesús, pero Jesús había vencido a la muerte y había vencido al pecado. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, usted y yo que estábamos muertos, estábamos recibiendo vida por medio de Jesús. Satanás pensó que había vencido cuando Jesús le metieron una lanza en su costado y salió agua y sangre. Pero es cuando la victoria había sido ganada, porque era necesario que él padeciera, dijo el mismo Jesús, que muriera, que fuera castigado de su misma gente judía, pero que al tercer día resucitaría y se levantaría de entre los muertos. Y esa profecía que Jesús dijo pronto se cumplió. Lucas 24:1 hasta el 9. Escucha la narración de estas mujeres que fueron las primeras, las privilegiadas en ver al Jesús resucitado. Aunque en esos tiempos no se le daba valor a la mujer, pero ellas son las primeras que tienen el privilegio de ver al Jesús resucitado. El primer día de la semana, que es domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, estos dos seres angelicales. Las mujeres agacharon su rostro porque la presencia de estos seres era extraordinario y en reverencia ellas lo hicieron. Y ellos le preguntan, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Por qué a los 11? Porque Judas ya no formaba parte de los discípulos. Judas había entregado a Jesús. Judas había pensado ya suicidarse o quitarse la vida. Así de que ya no eran 12 discípulos, sino 11 discípulos. Así de que estas mujeres van y llevan las nuevas de salvación. Y aquí hay algo bien interesante. Las mujeres son las que llevan el mensaje de la resurrección de Jesús. Y ese es un dato importante porque a la mujer no se le daba valor cuando ellas decían algo. ¿Por qué? Esa era parte de la cultura de ellos. Pero Jesús no solo se presenta, según los otros evangelios, no solo se presenta a ellas, sino que les da el privilegio de que ellas lleven las buenas nuevas de salvación. Entonces, esto de que las mujeres hayan venido y anuncien el evangelio de Jesús es importante para defensa de la resurrección. ¿Por qué? Porque de esta manera los escritores, o en este caso Lucas, el que escribió este evangelio, nos está diciendo que aunque fueron mujeres y a las mujeres no se les creía, pero ellas fueron las que tuvieron el privilegio de traer ese mensaje. Si hubiese sido mentira,
de que Jesús había resucitado, entonces no se hubiera utilizado a una mujer como ejemplo. Hubieran dicho Pedro lo dijo o lo dijo Juan y ellos fueron los testigos. Después ellos fueron testigos. Pero una evidencia de que la resurrección de Jesús es cierta, es correcta, es que incluso a las mujeres a las que no se les creía, quedó notado acá, quedó escrito acá, que ellas fueron las que dieron testimonio. Así de que eso es importante notarlo también. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le preguntaron estos ángeles. No está aquí, sino que ha resucitado como lo había dicho. Jesús se lo dijo varias veces a sus discípulos. Se lo dijo varias veces a los que le seguían. ¿Qué tipo de resurrección es la que tuvo Jesús? Jesús resucitó a la hija de Jairo. Tenía unas cuantas horas de muerte. La levantó, la resucitó de entre los muertos. Pero aparte de ella, una vez Jesús iba entrando a una ciudad que se llama Naín. Y cuando está entrando, justamente está saliendo una procesión con un joven que van a enterrar. Y su madre va adelante llorando a su hijo. Y Jesús detiene a los que llevan el féretro o donde lo llevaban a enterrar y le dice a ese joven, joven, a ti te digo, levántate. Ese por lo menos tenía 24 horas o más de muerte, porque la costumbre es, por ejemplo, por lo menos en mi tierra o en México, creo que si la persona muere el día de hoy, mañana en la mañana hay que irlo a enterrar porque el cuerpo se empieza a descomponer. Así de que ese tenía por lo menos un día de muerte. Luego Jesús resucita a Lázaro, que tenía 4 días de muerto. Su cuerpo ya yedía, dice, ya apestaba, ya estaba descompuesto. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Lo resucitó de entre los muertos. ¿Sabe cuál es la desventaja de estos 3 personas que le acabo de decir? Ellos volvieron a morir. Ya habían muerto, ya habían experimentado la muerte. Pero ellos, cuando llegó su tiempo, volvieron a morir. O sea que ese fue un tipo de resurrección para volver nuevamente a la vida aquí en la tierra. Pero la resurrección de Jesús es totalmente diferente. Sucedió en cierta manera lo mismo que sucedió con la hija de Jairo, con el hijo de la viuda de Naín y lo que sucedió también con Lázaro. El espíritu y el alma de Jesús, cuando resucitó, volvió al cuerpo, al igual que estos 3 que le acabo de mencionar. Pero la diferencia es que la resurrección de Jesús se llevó a cabo en un cuerpo glorificado, es decir, en un cuerpo que no moriría jamás. Y esa es la diferencia, un cuerpo glorificado que Adán y Eva tenían en el huerto del Edén cuando podían conversar con Dios, hablar directamente con Dios, probablemente ver a Dios. Y de esta manera Jesús ha resucitado en un cuerpo glorificado, en un cuerpo físico, pero a la vez glorificado. Glorificado significa que no va a volver a morir nunca más. Y ese cuerpo glorificado es el mismo que se nos ha prometido a todos nosotros, que venzamos, que nos mantengamos firmes hasta el fin y entonces seremos transformados, dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos y tendremos cuerpos glorificados con los cuales podremos estar ante la presencia de Dios. Esos cuerpos glorificados se ven y se pueden tocar, pero a la misma vez tienen ese poder espiritual de poder traspasar paredes, como lo hizo Jesús en su resurrección. Por ejemplo, Jesús, después de haber resucitado, come con sus discípulos. Es increíble eso. Tiene un cuerpo glorificado, ha resucitado, pero todavía puede comer, puede conversar. Los discípulos lo tocaron, especialmente aquel que había dudado, Tomás. Tocó las manos, vio el agujero en sus pies que ahora se había sanado y estaban las cicatrices. Esas cicatrices y marcas le quedaron a Jesús para siempre. ¿Sabe por qué? Porque esa va a ser la forma en la que vamos a recordar siempre y los judíos van a poder reconocer de que aquel Jesús, aquel Yeshua, como ellos le llaman, es el que ellos crucificaron. Era el Mesías, el Hijo de Dios, y a través de esas marcas en su mano, a través de esa marca que va a quedar en su costado donde metieron su lanza, a través de esa marca en sus pies, de ese clavo que le traspasó,
a través de todo eso, ellos van a poder reconocer de que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la única forma de que los judíos van a poder entenderlo probablemente. La resurrección de Jesús fue en un cuerpo glorificado entonces, un cuerpo que no morirá jamás. Y ahora, después de que Jesús ha resucitado, aún puede comer. Así de que si algunos de ustedes se preguntaban, ¿seremos como espíritus después de que resucitemos de entre los muertos o después de que tengamos el cuerpo glorificado? No, nos vamos a ver igual, vamos a poder comer incluso, vamos a ser personas visiblemente físicas, pero a la misma vez con cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado es el que nos da acceso directamente a Dios, poder tener una relación con Dios, poder ver a Dios sin caer muerto, como algunos discípulos que tuvieron contacto con Jesús, tuvieron que caer muertos, como Juan, por ejemplo, cuando se le revela el Apocalipsis, cayó como muerto, dice las Sagradas Escrituras, es decir, se desmayó porque no tenía un cuerpo glorificado, pero cuando tengamos un cuerpo glorificado, podremos estar ante la presencia del Señor por su misericordia. Así de que Jesús ha resucitado. La resurrección es el fundamento del cristianismo. Sin resurrección no hay Cristo, no hay salvación, no hay nada bueno, no hay eternidad y seguimos en pecado. El apóstol Pablo fue discipulado de esta manera. Él era un perseguidor de los cristianos. Él era uno de los que torturaba a los que decían ser seguidores de Cristo. Pero cuando el mismo Cristo se le presenta, él se convierte y él dice que como un abortivo, es decir, como alguien que nació fuera de tiempo espiritualmente hablando, dice que se le presentó Jesús a él también. ¿Cuándo? Cuando estaba en camino a Damasco, cuando estaba en camino a perseguir, a torturar, a atrapar y encarcelar más cristianos, Jesús se le presentó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, diciéndole que él mismo, Saulo, se estaba haciendo daño tratando de ir en contra de Jesús. Desde ese momento, la perspectiva de Saulo de Tarso, al que ahora conocemos como el apóstol Pablo, cambió por completo y preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la siguiente pregunta es: ¿qué quieres que haga? Y empezó a seguir las instrucciones de Jesús al pie de la letra. Y los discípulos, que al principio le tenían miedo, empezaron a hablarle acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Miren lo que dice 1 de Corintios, capítulo 15, versículo número 3. Porque primeramente os he enseñado, o sea, el apóstol Pablo le ha enseñado a los hermanos de Corintios lo que asimismo recibí, es decir, yo les estoy enseñando algo que a mí me enseñaron. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados. Vaya notando esto, conforme a las Escrituras, es decir, conforme se había profetizado. Luego dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, es decir, conforme se había profetizado. Esto le enseñaron al apóstol Pablo, porque esto era el credo, esto era la fe, o esto era el fundamento, que Jesús era el Mesías, que Jesús había hecho expiación por los pecados, es decir, había muerto, que Jesús había resucitado de entre los muertos, y aparte enseñaron también los discípulos que Jesús había ascendido, que estaba sentado que está sentado a la diestra del Padre, y también algo más que enseñaban como doctrina fundamental es que Jesús había prometido que regresaría por sus hijos. Esa era la doctrina fundamental, esa era la doctrina principal que los discípulos desde el principio predicaban, y eso le enseñaron al apóstol Pablo. Dice, a mí me enseñaron lo que ahora yo les estoy enseñando. Verso 5, y que apareció a Cefas. Cefas es la palabra aramea para piedra, y Pedro es la palabra griega para piedra, pero el nombre de este discípulo era Simón. Entonces, aquí está hablando del apóstol Pedro o del apóstol Simón, que era su nombre original, y que apareció a Cefas, es decir, a Simón, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos
a la vez, de los cuales muchos viven aún. Es decir, habían muchos testigos de la resurrección de Jesús. Jesús no solo se presentó a sus discípulos, no solo se presentó a sus apóstoles, no solo se presentó a algunos que iban, por ejemplo, de camino a Emaús, que eran 2 personas, que cuando Jesús se les presenta no lo reconocieron, pero al final cuando Jesús desaparece y se ha revelado quién es, dice, y no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba con nosotros, y se dieron cuenta que era Jesús. Pero dice, no solo a ellos, sino a más de 500 personas, Jesús se les presentó vivo después de haber resucitado de entre los muertos, con evidencias de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, y dice, por cierto, muchos de ellos todavía están vivos, como queriendo decir, vayan y pregúntenle, porque hay mucha gente que está viva. Ellos mismos vieron al Jesús resucitado. Así de que no solo fueron los discípulos, no solo fueron las mujeres, que algunos pueden decir, ellas lo inventaron, pero dice, a más de 500 personas se les presentó Jesús. Y luego dice, a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya murieron. Después apareció a Jacobo. Este era el hermano en carne de Jesús, según los teólogos bíblicos. Entonces, a este Jacobo, después a todos los apóstoles, es decir, se les presentó a una multitud de personas y hubo acá evidencias suficientes por las cuales los discípulos estaban seguros que Jesús había verdaderamente resucitado. El versículo número 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, es decir, como a alguien que nació fuera de tiempo, espiritualmente hablando, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Esto es lo que predicamos, dice el apóstol Pablo. Eso me enseñaron a mí, esto les enseño ahora. Jesús, el Cristo, el Mesías, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó. Esto es lo que nosotros predicamos y enseñamos. Miren lo que dice el versículo 12. Ahora, lo que le voy a leer en el 12, sucede de que habían algunos hermanos que creían en Jesús resucitado, pero a la misma vez no creían en la resurrección. Y de la línea de los grupos religiosos que estaban en el tiempo de Jesús, estaban los fariseos, que sí creían en la resurrección, pero también estaban los saduceos, que básicamente se enfocaban en el Pentateuco o la Torá o la ley mosaica, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y los demás profetas, los salmos, los proverbios, los libros históricos de Reyes, Crónicas, Esdras y todos estos demás libros no eran tomados en cuenta por los saduceos. Ellos decían, no existe la resurrección. Como algunos grupos religiosos en la actualidad todavía lo dicen, no, el que muere queda fulminado y el que ha vivido conforme al Señor, ese sí va a pasar a la vida eterna, pero los demás van a quedar fulminados, van a desaparecer así como muere un animalito y ahí se termina todo, pero no es así. Hay una resurrección, pero aquí había en esta iglesia algunos que quizás venían de la línea de los saduceos que no creían en la resurrección y el apóstol Pablo tiene que confrontarlo. Ya les dijo al inicio que a él le enseñaron que Jesús resucitó y eso mismo les está enseñando él. Pero miren lo que dice ahora, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y ahí viene la pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es decir, es un poco ilógico, hermanos, les está diciendo el apóstol Pablo, esta carta está dirigida a una iglesia. Entonces es ilógico, hermanos, que ustedes hayan creído en Jesús como el Mesías resucitado, si algunos de ustedes no creen en la resurrección. Entonces, están confundidos. Y miren lo que sigue diciendo. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación. En vano estoy predicando yo acá. Debería andar recogiendo huevitos mejor en el parque. Algo así está diciendo el apóstol Pablo. Vana es también nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios. Es decir, porque andamos diciendo que Dios, el Padre, resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces somos falsos testigos, estamos mintiendo. Y mira lo que sigue diciendo. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, estás creyendo en algo falso, no sirve de nada. Aún estáis en vuestros pecados, porque Jesús no resucitó. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Aquellos que murieron en la fe en Cristo de Jesús de que un día iban a resucitar porque Él había resucitado, nunca van a resucitar porque no hay resurrección según lo que creían aquellos hermanos. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, según los hermanos que no creen en la resurrección, somos los más dignos de con misericordia de todos los hombres. Con misericordia significa lástima. Somos los más dignos de tener lástima. Somos dignos de que los ateos, aquellos que no creen en Dios, se burlen de nosotros. Somos dignos de eso porque Jesús no resucitó, les dice el apóstol Pablo, así como ustedes creen. Pero eso no es lo que nosotros les hemos enseñado. Eso no es lo que a mí me enseñaron, dice el apóstol Pablo. Aparte les he dicho a ustedes, dice el apóstol Pablo, que se le presentó a sus apóstoles, se le presentó a sus discípulos, se le presentó a más de 500 personas y que Él mismo se manifestó a ellos. Ellos lo vieron y todavía, dice el apóstol Pablo, algunos de ellos, por cierto, todavía están vivos. Así de que hay evidencias claras de que Jesús ha resucitado. Deja el versículo 20 pendiente para después. Los ateos tendrían razón en sus puntos de vista si Jesús no hubiese resucitado. Qué triste pensar que dentro de la misma iglesia de esos tiempos, 20, 25 años después, se cree que se escribió esta primera carta a los Corintios, después de que Jesús había resucitado. Y ya en ese tiempo ya había una mezcla de pensamientos dentro de la misma iglesia. Algunos creían que no había resurrección, otros sí creían que había resurrección, pero entraban en conflicto peleando los unos con los otros. Pero el apóstol Pablo quiere poner claro esto. Así de que algunos desde ese tiempo primero enseñaban que Jesús no murió, sino que dentro de la cueva se logró levantar con lo fresco de la cueva ahí en ese lugar. Se logró levantar, él mismo abrió la piedra y salió de ese lugar. Pero algo que no tiene lógica, después de la tortura, de la brutal golpiza que le dieron a Jesús y después de que clavaran su cuerpo. De hecho, otra evidencia es que los romanos, para asegurarse de que ya habían muerto, le quebraron las piernas a los dos malhechores que estaban crucificados al lado de Jesús. Pero a Jesús no hubo necesidad de hacerlo, es decir, los otros dos todavía estaban vivos y por eso les quebraron las piernas para que ya no se pudieran impulsar para arriba y seguir respirando. Al quebrarle las piernas, ya no había manera de empujarse hacia arriba para poder respirar, agarrar aire y volver a inhalar y exhalar. Al quebrárselas, automáticamente morían. Pero cuando van ante Jesús, miren que ya no está respirando, porque ya había dicho, consumado es, ya había dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así de que lo miran, no hay respiración y nada más para asegurarse, en vez de quebrarle sus piernas, lo que hicieron fue que le metieron una lanza en su costado y esa lanza, cuando la sacaron, venía mezclada agua con sangre, que era un símbolo también de muerte. O sea, ya no había nada que hacer, estaba muerto, pero no fue quebrado porque la palabra de Dios dice que tenía que ser un sacrificio perfecto. Si también le hubieran quebrado a Jesús parte de su cuerpo, ese no hubiese sido un sacrificio perfecto. Así de que eso también es evidencia y eso está escrito de que le metieron una lanza y no le quebraron las rodillas porque no estaba vivo, ya estaba muerto, ya había muerto literalmente. Otro de los puntos que nos da la clave de esto es que los 4 evangelios nos hablan de la muerte de Jesús. Pero no solo los 4 evangelios nos dicen que Jesús murió. También tenemos información en el Nuevo Testamento. Pablo lo ha dicho, Pedro lo ha dicho,
Juan lo ha dicho, el Nuevo Testamento está fundado en la resurrección de Cristo Jesús. Pero no solo ellos, sino que hay escritores seculares como Flavio Josefo, que era un judío que trabajaba para los romanos, y este Flavio Josefo, esos libros que todavía persisten hasta el día de hoy, en ellos él narra de cómo crucificaron brutalmente a Jesús. Y él no defiende a Jesús porque él era un judío que no creía en Jesús, pero habla de que un tal Jesús fue muerto, lo crucificaron, y dice que los judíos dieron la orden de que se le crucificara. Así de que tenemos información externa también, aparte de la Biblia, de que Jesús verdaderamente fue crucificado y verdaderamente murió. No solo Flavio Josefo, pero también Tácito, que este era un romano historiador también, y este también habló acerca de la crucifixión, acerca de Jesús. Tenemos documentos externos que hablan también que Jesús murió. Así de que nadie puede decir que Jesús escapó de la tumba así todo golpeado, se levantó, abrió la piedra y huyó y se presentó como si había resucitado. Entonces Jesús tuvo que volver a morir otra vez. Pero eso no es cierto, porque Jesús verdaderamente murió. Ahora, otros dicen, es que fue una alucinación la que tuvo. Cada discípulo que pensó que había visto a Jesús fue una alucinación. Empezaron a ver imaginariamente que Jesús había resucitado. Entonces, me gusta cómo lo describe un psicólogo que estaba hablando con Lee Strobel, que es el escritor del libro del caso de Cristo, en donde él es un ateo que empieza a investigar todo lo relacionado con Jesús para negar a Cristo Jesús como el Mesías y negar la resurrección de Jesús, porque su esposa se había convertido al cristianismo y ella le decía, quiero ir a la iglesia, ella le decía, quiero llevar a mis hijos a la iglesia, ella le decía, quiero donar o quiero ofrendar a la iglesia. Y entonces él decía, en vez de donar o ofrendar a la iglesia, decía el escritor de este libro, Lee Strobel, en vez de donar o dar dinero a la iglesia, échalo en el toilet, échalo en el baño, porque es lo mismo como que lo deja a la iglesia. Así era de duro este ateo. Es periodista. Entonces empieza a investigar para encontrar puntos en contra de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Pero mientras más investigaba, más se daba cuenta que era una realidad. ¿Y qué pasa con este hombre? Un ateo que buscaba negar a Jesús se convirtió y ahora hace defensa del evangelio, hace defensa acerca de Cristo Jesús. Un ateo, un periodista que investigó a profundidad hasta que llegó a la conclusión, me rindo. Jesús es real, Jesús murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó de entre los muertos, y eso es lo que anda predicando ahora. Así de que este Lee Strobel está entrevistando a un psicólogo, alguien experto que ha escrito, dice, como 30 libros en ese tiempo que lo entrevistó, y le dice, ok, ¿qué pasa con esto que me dijiste acerca de las 500 personas o más de 500 personas que experimentaron haber visto a Jesús o que experimentaron la resurrección de Jesús? Entonces, el psicólogo le dice, esto sería un milagro más grande que la resurrección, el que varios al mismo tiempo hayan tenido sueños o alucinaciones al mismo tiempo de que Jesús había resucitado. Estamos hablando de más de 500 personas que vieron al Jesús resucitado. Y este mismo psicólogo dice, eso es imposible. Y da un ejemplo ahí bien fácil que dice que se despierta, por ejemplo, alguien diciendo, el esposo se despierta y dice, esposa, estoy soñando con unas vacaciones en Maui, en Hawái. Y le dice, ok, volvete a dormir para que tú también tengas el mismo sueño. Y así pues nos ahorramos el viaje y ya viajamos juntos. Entonces, un psicólogo le dice esto a Lee Strobel. Entonces, ¿cómo es posible que 500 o más de 500 personas estén teniendo esa alucinación al mismo tiempo? Es ilógico, es psicológicamente imposible. No se puede. Así de que eso es otra evidencia de que si fueron más de 500 personas, fue real que Jesús había resucitado. Otros dicen, incluso los escribas, fariseos y saduceos se robaron el cuerpo de Jesús, pero ellos mismos le habían pedido a Pilato, oye Pilato, este Jesús que dice ser el Mesías, les dijo a sus discípulos, cuando nosotros lo andábamos siguiendo, les dijo varias veces que al tercer día resucitaría. No vaya a ser que inventen robarse el cuerpo y decir que ha resucitado. Así de que te rogamos que mandes una guardia
para que cuide ese lugar. Y no solo mandaron la guardia, dice uno de los evangelios que sellaron la tumba. Es decir, no sé qué material pusieron, pero para que fuera difícil remover la piedra. Así de que ellos mismos están confesando de que mandaron a sellar el lugar de la tumba, y aparte de mandarla a sellar, ¿sabe qué hicieron? Habían guardias. Los guardias no se podían dormir. Los guardias estaban experimentados para resistir el sueño. Eran soldados romanos, estaban bien entrenados. Así de que no podía haber excusa de que un soldado romano se había dormido, porque ¿sabe qué le tocaba? La muerte. Cualquier soldado romano que se descuidaba de su posición en la que lo habían dejado, lo mataban. Entonces, ninguno de esos guardias iba a ser tonto de quedarse dormido y que robaran el cuerpo de Jesús, porque a ellos los iban a matar. Entonces, resulta que un ángel se presenta, dice, abre la piedra, se pone sobre la piedra del sepulcro, y cuando miran los guardias, esto literalmente dice que tuvieron un gran temor, y aparte del temor, cayeron desmayados, se desmayaron. Ahí quizás podría estar la excusa de que se durmieron, pero después de que vieron el poder de Dios por medio de ese ángel abriendo la piedra, y no para que saliera Jesús, hay que aclarar eso. Jesús no necesitaba que le abrieran la piedra. La piedra se abrió para evidencia de que ya no había nadie adentro. Por eso es que cuando las mujeres llegan y ellas iban preguntando, ¿quién nos va a abrir la piedra? ¿Quién la va a remover? Pero ya estaba removida para que ellas descubrieran de que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí, sino que había resucitado al tercer día. Así de que ellos mismos se encargaron de poner guardia para que no hubiera problema de que se robaran el cuerpo de Jesús. Pero ahora hay un problema, porque aunque había guardia y ese lugar estaba sellado, el cuerpo de Jesús ya no estaba. La piedra había sido removida, el sello se había quitado, pero ellos estaban despiertos. ¿Cómo es que pasó eso? Ellos mismos le contaron al sumo sacerdote, a los fariseos, escribas y saduceos, y entonces ellos dijeron, les vamos a pagar. Los sobornaron y les dijeron que los soldados tenían que decir que se habían dormido. Imagínense, que se habían dormido, cuando decir que se habían dormido era muerte, pero les dijeron, no se preocupen, nosotros nos vamos a encargar para que ustedes no mueran y les vamos a pagar bien. Así de que estos soldados empezaron, dice uno de los evangelios, que empezaron a promover de que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y ahí es donde entra otro punto bien interesante. ¿Para qué los discípulos iban a robar el cuerpo de Jesús si ellos, ni siquiera los discípulos, se recordaban de que Jesús les había dicho que iba a resucitar de entre los muertos? Los discípulos estaban tristes, estaban llorando, no estaban esperando el día domingo, el primer día de la semana, que era el tercer día, en la tumba para ver si iba a resucitar. Estaban tristes, estaban preocupados, y las mujeres no iban a ver si Jesús ya había resucitado. Las mujeres llevaban especias o hierbas aromáticas para preparar más el cuerpo de Jesús, porque no lo lograron hacer bien el día viernes, porque se acercaba el Shabbat en la tarde. Así de que no pudieron hacerlo de esa manera. Entonces, lo que sucede es de que estas mujeres no iban a buscar al Jesús resucitado, iban a llevarle especias aromáticas para seguir preparando el cuerpo de Jesús. Entonces, ahora nos encontramos acá con la pregunta, si ni siquiera los discípulos creían de que Jesús, o se les había olvidado de que Jesús iba a resucitar, entonces, ¿para qué se iban a robar el cuerpo? Aparte, si se robaban el cuerpo y lo enterraban en otro lado, ¿para qué los discípulos iban a estar sufriendo por una causa que no tenía valor? Sabemos de que muchas veces la gente muere por mentiras, ¿correcto? Pero la gente no muere por mentiras que sabe que son mentiras. A alguien se lo pueden engañar, pero si usted sabe que es mentira, entonces no tiene sentido morir. Entonces, no tiene lógica que digan que se robaron el cuerpo los discípulos y que los discípulos lo enterraron en otro lugar para decir que había resucitado, si después los discípulos no iban a ganar nada. ¿Sabe qué ganaron los discípulos al promover que Jesús había resucitado? Primero, azotadas, persecuciones, burlas, naufragios, el apóstol Pablo, lapidaciones. Esteban murió lapidado. ¿Y por qué se llenaron tanto de fe si ellos mismos habían escondido el cuerpo, como se decía
o como algunos piensan que todavía sucedió. El cuerpo de Jesús no fue escondido. El cuerpo de Jesús no fue robado de la tumba para enterrarlo en otro lado. Jesús verdaderamente resucitó, se levantó de entre los muertos. Y eso es lo que predicaban fervientemente los discípulos. No iban a ser tontos de andar aguantando azotes, porque no había ningún beneficio económico. No iban a ganar nada. Iban a seguir siendo los mismos pescadores. Es más, sufrían a causa de la predicación del evangelio. Pero ¿por qué no se avergonzaban? Porque ellos mismos habían sido testigos oculares de la resurrección de Cristo Jesús. Y aunque les dijeran que habían robado el cuerpo, aunque les dijeran que eran mentiras, ellos seguían predicando fervientemente a Jesús porque ellos mismos lo habían visto. Ellos mismos lo experimentaron, ellos mismos comieron con él, ellos mismos disfrutaron de volverle a ver después de que había muerto, porque él había resucitado. Él se había levantado de los muertos con el poder del Padre, dice la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros creemos, esa es nuestra convicción, esa es nuestra fe, y por eso yo la defiendo. Ahora, muchos ateos se encontraron con estos puntos que les digo y otros puntos más en problemas. ¿Cómo explicar esto? Si tiene razón lógica de que nadie va a sufrir por una causa que no tiene sentido. Y después de que a Pedro y a Juan los han azotado porque los agarraron predicando del Jesús resucitado, dice las Sagradas Escrituras que ellos salieron gozosos después de haber sido azotados por haber sido tomados por dignos a causa de la predicación del Evangelio, esa azotada y ese sufrimiento que le dieron. Se sintieron gozosos. Pablo se sintió gozoso y privilegiado de todas las ocasiones que tuvo que sufrir a causa del evangelio. Lo dejaron por muerto muchas veces. Lo mordió una serpiente venenosa y nada le hizo. Los barcos en los que viajaba muchas veces naufragaron y salieron a como pudieron a sobrevivir a islas. Y ahí siguió predicando la palabra. ¿Por qué? Por la convicción de que verdaderamente Jesús había resucitado. Primera de Corintios 15:20. Nosotros celebramos al Jesús resucitado. Pablo les dice a estos hermanos de Corintios: yo sé que ustedes están mal, porque a mí me enseñaron los discípulos que Jesús resucitó. Yo les enseño ahora que Jesús resucitó. Y ahora ustedes están pensando, algunos de ustedes están pensando que no hay resurrección. Entonces, ¿por qué creen que Jesús ha resucitado si ustedes creen que no hay resurrección? Pero Pablo les confirma ahora y les dice en el versículo 20 del capítulo 15 de Primera de Corintios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Jesús se ha levantado de los muertos y no hay duda de eso. Tenemos que seguir predicando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús se levantó de entre los muertos, que Jesús ha resucitado, que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que un día volverá por cada uno de nosotros. Y esa es nuestra fe, nuestra convicción y nuestra seguridad. Yo no necesito evidencias de ninguna manera para decir que Jesús ha resucitado. Yo lo creo certeramente con solo leer los evangelios y esto me basta a mí. Esa es mi convicción, pero a veces hay que predicar de esta manera para que la gente entienda que no hablamos de un hombre que nunca existió, que no hablamos de un hombre que nunca resucitó, sino que hablamos de un hombre que era completamente Dios, que vino a esta tierra y que muy pronto regresará por nosotros. Yo lo creo en lo más profundo de mi corazón.